El Consejo Escolar del Estado ha advertido que la nueva normativa educativa, la conocida como Ley CELA, pone seriamente en cuestión la enseñanza de la historia entre nuestros alumnos. Por primera vez ya no será obligatorio que estudien materias como Roma, Grecia, Al-Ándalus o los Reyes Católicos. Y nos preguntamos, ¿está el Gobierno tratando de reescribir nuestra historia? Nos llegamos a ello. Hoy queremos reivindicar el legado que los españoles recibimos del pasado. Queremos rememorar los siglos del glorioso Imperio Español, los actos bélicos más destacados de nuestra historia, como el de los últimos de Filipinas, los actos heroicos que se dieron en el desastre de Anual, o la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano en una empresa claramente española. Pero no solamente eso, también queremos recordar con claridad quiénes fueron los asesinos y quiénes las víctimas en un pasado mucho más reciente, en el de los oscuros años del terrorismo, porque al parecer algunos quieren ahora blanquear la historia criminal de ETA. Nos negamos a renunciar a nuestro pasado, reivindicamos nuestro legado y no queremos que nadie reescriba Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo se pueden descargar las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También les recordamos que pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y que sepan que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América, cuentan para ello con la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos todos los días. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Te sientes cansado? ¿No descansas bien por las noches? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento del 50% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 50%. Llama ahora al teléfono 676-646-178. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. Incomprensiblemente, en España somos incapaces de salvaguardar nuestra historia. Las grandes gestas del pasado nos convirtieron en el mayor imperio del mundo, en el que nunca se ponía el sol. Fueron los españoles los que descubrieron un nuevo continente, los que abrieron nuevas rutas marítimas, los que llevaron a cabo la primera vuelta al mundo, los que hallaron y dominaron el Océano Pacífico, al que llamaron el Lago Español, los que establecieron vías comerciales con Oriente, los que conectaron Filipinas con América a través del Galeón de Manila. Pero algunos quieren destruir ese legado, reescribir la historia y olvidar la herencia que nos hizo tal como somos. Por eso hoy, en Los Intocables, queremos recuperar algunos pasajes de nuestra historia y lo queremos hacer tal como fueron, porque valoramos lo que somos, porque estamos orgullosos de ser españoles. Y empezamos rememorando un capítulo glorioso, los últimos de Filipinas. El próximo 2023 se cumplirán 125 años desde la gesta de Baler. Este destacamento de 56 soldados, al mando de 2 oficiales, resistió heroicamente durante 337 días, sitiado en una iglesia de Filipinas al ataque de los rebeldes tagalos. Un acto heroico que pasaría a la historia con ese nombre, el de Los Últimos de Filipinas, porque fue el título de la película dirigida por Antonio Román y estrenada en 1945, protagonizada por Fernando Rey y Tony LeBlanc, y que hizo famosa la canción de Nani Fernández, Yo te diré. Yo te diré, porque
El 30 de junio de 1898, un pequeño destacamento militar español quedó sitiado por una fuerza 10 veces superior en la iglesia de la localidad filipina de Baler. A pesar del terrible fuego de cañón y fusilería al que fueron sometidos y sin posibilidad de reponer víveres, afrontaron valerosamente el asedio, plantando cara al enemigo, al hambre y a la enfermedad. Sin creer que la guerra había acabado, continuaron luchando fieles al cumplimiento de su deber y a la misión que allí les había llevado, defender hasta las últimas consecuencias la bandera española que ondeaba en lo alto del campanario. Desoyendo las múltiples demandas de rendición por parte del enemigo y a pesar de que los comisionados españoles les ordenaban abandonar su inútil resistencia, consiguieron mantener su posición durante 337 días en condiciones verdaderamente infrahumanas. Finalmente, el 2 de junio de 1899, cuando se convencieron de que la guerra había terminado, depusieron las armas y rindieron la iglesia de Baler. Sobrevivieron 33. El ejército vencedor decidió no tratarles como enemigos ni como prisioneros, sino como héroes. Uno de esos 33 supervivientes de los últimos de Filipinas fue el cabo García Quijano. Ahí le vemos, en la foto, en el centro, entre el teniente médico Rogelio Vigil de Quiñones a la izquierda y el teniente Saturnino Martín Cerezo a la derecha. Ahora, más de un siglo después, su bisnieto, Jesús Balbuena, nos cuenta la historia de estos valientes a través del libro Más se perdió en Filipinas, la épica resistencia de los héroes de Baler, publicado por Ediciones Encuentro. Don Jesús Balbuena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El sitio de Baler y la gesta de los últimos de Filipinas es quizá una historia de valor, de patriotismo, de fe católica, de sentido del deber, hasta unas consecuencias casi inimaginables. Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda es todo eso y además es una increíble historia de supervivencia, de apego a la vida, de astucia y con un final que ninguna película puede superar, que es el reconocimiento totalmente inesperado que recibieron de los dos enemigos contra los que combatieron, ¿no? Filipinos y norteamericanos. Pero sí hubo una película que quiso reivindicar ese espíritu, la de 1945. Sin embargo, el revisionismo posterior nos hace conocer otro largometraje de 2016 en el que no se les presentaba exactamente igual como héroes, sino más bien como villanos, timoratos y hasta un tanto delincuentes, ¿no? Sí, bueno, en esta última película el propio guionista y el director declararon que querían hacer un guión antibelicista, antiimperialista, y esa ideología pues uno la puede percibir claramente durante toda la película, ¿no? Una oportunidad perdida, en mi opinión, para haber contado con un presupuesto extraordinario lo que realmente ocurrió allí, que fue algo que superó cualquier guión, ¿no? O cualquier ideología. Pero la prueba de que sí realmente fueron auténticos héroes fue el tratamiento que le dieron sus enemigos. No les trataron como a vencidos, sino como a héroes y les rindieron armas cuando los 33 supervivientes abandonaron la iglesia de Baler. Efectivamente. Bueno, 35 si consideramos a los dos frailes. A los dos frailes, al padre López y Minaya, que estuvieron 10 meses allí encerrados y que luego permanecieron en Baler, con lo cual los últimos de Baler realmente pues fueron estos dos frailes, ¿no? López y Minaya. Efectivamente, o sea, el decreto de Emilio Aguinaldo, el líder de la Revolución Filipina, en el que deja constancia para la historia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, pues no deja ninguna duda de que su conducta fue heroica hasta el punto de ganarse la admiración del enemigo, algo que no tiene precedentes. Yo creo que no hay debate sobre la heroicidad de este destacamento, también por parte de los norteamericanos, ¿no? En el prólogo del libro, cuando lo traducen al inglés, de Martín Cerezo, el brigadier general norteamericano pues escribe que quien no se sienta llamado a hacer grandes gestas por esta modesta historia de cumplimiento del deber debe tener el corazón de una liebre, ¿no? Jesús García Quijano era un campesino que labraba las tierras en un pueblecito de Palencia y que se alistó al ejército para librar del servicio militar a su hermano, cosas que pasaban en aquellos tiempos. Efectivamente, según la ley de quintos, pues uno de cada 5 jóvenes era reclutado y había distintas opciones para librarse del servicio militar en ultramar, ¿no? O pagar
o pagar o que o fuera... presentar a un sustituto. O presentar un sustituto, efectivamente. En su caso fue su hermano mayor, Venancio, quien fue quintado, pero la familia decidió que fuera Chus, que era más joven, y allí se embarcó probablemente sin saber ubicar las Filipinas en un mapa del mundo, ¿no? Y antes de ir a Valer, bueno, pues ya demostró sus capacidades para la milicia, porque consiguió 3 cruces al mérito militar, antes, insisto, de ser destinado a Valer en el año 1898. Y para allá que se fue Chus sin tener ni idea de que en las antípodas del mundo había un trozo de tierra donde ondeaba la bandera española, que era vestigio de lo que quedaba de un glorioso imperio, ni de las comidillas políticas que corrían por la metrópoli. La verdad es que sabía dónde iba. Yo creo que probablemente ni él ni la mayoría de sus compañeros del destacamento pues tenían la cultura general como para entender qué estaba ocurriendo en los mentideros de Madrid o en la geopolítica mundial, ¿no? Se estaba gestando una guerra contra Estados Unidos, el nuevo país expansionista. Y bueno, el caso es que el destino les coloca en un pueblo muy remoto, porque Valer, una de las razones que explica ese asedio durante 11 meses, es precisamente la ubicación de Valer, que aunque dista de Manila apenas 200 kilómetros, pero solamente se podía ir o por mar o cruzando la cordillera de la Sierra Madre, que es una selva espesa con multitud de ríos, barrancos, y que hacía que desde Manila, caminando, se tardaran semanas en llegar hasta allí, ¿no? Era un lugar donde se desterraba como castigo. Por tanto, el aislamiento de Valer hizo que cuando se encierran en la iglesia en junio de 1898, ni siquiera les haya llegado noticia del desastre de Cavite, que ha ocurrido el 1 de mayo, y bueno, pues esa falta de información, ellos se apegan a la defensa, a esperar refuerzos, y así comienza el asedio, que lógicamente ninguno pensaba que se iba a prolongar durante tantísimos meses, ¿no? Azorín escribió que los héroes de Valer escribieron la página más brillante que desde el sitio de Numancia había conocido el heroísmo español. ¿Realmente cree usted que es así? Probablemente no haya un episodio bélico, primero tan prolongado como el asedio de Valer, 337 días, sobreviviendo a unas condiciones que yo trato de dar cuenta detallada en el libro, pero que realmente fueron infrahumanas, ¿no? Allí quedaron enterrados 19 cadáveres en apenas 300 metros cuadrados. La epidemia del beriberi, que estuvo a punto de acabar con todos ellos, pues hacía que se sortearan el lugar donde cada uno quería ser enterrado, ¿no? Lo que llamaban las expediciones al otro mundo. Y cuando en París se está firmando el Tratado de Paz entre España y Estados Unidos, pues se produce lo que yo en el libro llamo la última conquista del Imperio Español, cronológicamente hablando al menos, por la que se deciden a atacar, a pasar al ataque, porque si no la enfermedad va a acabar con todos, y en una salida a plena luz del día incendian todos los alrededores de la iglesia, retrasan las trincheras tagalas hasta casi 500 metros, y eso les permite pues, abrir las puertas por el lado este, puesto que los filipinos solamente han quedado al lado oeste, pueden salir al exterior, tomar el sol, hacerse con tallos y naranjas que había en los alrededores de la iglesia. Y bueno, de los 19 fallecidos, 15 fueron por enfermedad, solamente 2 por disparos enemigos y otros 2 que son fusilados por deserción justo la última noche, antes de que se decidan a capitular la mañana del 2 de junio de 1899. Este libro no es solo la historia de los héroes de Valer ni del cabo García Quijano, es un repaso a la historia de España, a la presencia española en Filipinas, y también recupera usted la figura de algún destacado personaje, como es el caso del doctor José Rizal, un auténtico patriota español mal entendido por esa metrópoli alejada y que no sabía lo que ocurría en sus territorios de ultramar y que fue injustamente fusilado por el general Polavieja. Efectivamente, fue sentenciado de antemano, acusado de ser el líder intelectual del Katipunan, algo que no era cierto, puesto que él
era claramente un autonomista, él pedía mayor protagonismo de Filipinas en las Cortes españolas, pero cuando es apresado en Barcelona y devuelto a Manila para ser juzgado y fusilado en diciembre del 96, él está, porque así lo ha pedido, de camino a Cuba para servir en el ejército español como médico. Y bueno, probablemente lo que digo en el libro es que sin el fusilamiento de Rizal, que hubiera sido un intermediador entre la metrópoli y las fuerzas independentistas, pues quizá la guerra hubiera tomado otros derroteros. Desde luego, la historia dice que se convirtió en el mártir que tanto necesitaban y trabajaban por ello, el Katipunan, ¿no? Andrés Bonifacio y después Emilio Aguinaldo, y le tengo una profunda simpatía a José Rizal, alguien que es capaz de escribir apenas unas horas antes de ser fusilado ese poema de Mi último adiós, pues sin duda debe ser alguien pues, muy especial, ¿no? Y bueno, efectivamente es desconocida su obra en España y he querido dedicarle un capítulo. Unamuno dijo: Dios y España perdonarán a los que hicieron lo que hicieron sin saber lo que hacían, y se refería claramente a esa ejecución de José Rizal. Realmente nuestro país ha pedido perdón por aquello, ha lamentado ese gravísimo error, confundiéndole con un filibustero, con un activista del Katipunan, y siendo ejecutado, cuando en realidad lo único que defendía era que Filipinas fuera una provincia más de la corona española. Efectivamente. Bueno, la administración española buscaba un chivo expiatorio, buscaba dar un golpe de efecto a la insurrección en Filipinas y de manera errónea pues interpretó que fusilando a Rizal probablemente la revuelta iba a ser sofocada. Ocurrió todo lo contrario, ¿no? ¿Conocemos los españoles realmente nuestra historia? Nuestra historia en general. En general, nuestro pasado glorioso, gestas como la de los últimos de Filipinas o tantas otras. Bueno, yo creo que no, que faltan consensos sobre cosas que están ya muy demostradas y que son parte, no de la historia de España, de la historia universal, porque el descubrimiento de América no es historia española, es historia universal. O la primera circunnavegación, ¿no? Por la que hubo un momento en que España era el eje del mundo. Efectivamente, bueno, la hispanidad es parte de la historia universal, la circunnavegación, como decía, el tornaviaje, en fin, hay tantas partes de la historia de España que son parte de la historia universal que yo no alcanzo a entender porque hay que poner en cuestión hechos universales que han condicionado el destino de la humanidad, ¿no? Se dibujó el mapa del mundo en dos ocasiones, un nuevo mapa, ¿no? Tanto en el descubrimiento de América como en la primera circunnavegación, que no se conocía el Pacífico, como el tornaviaje que produce la primera ruta global de comercio desde China, la nao de la China, a través de Manila, Acapulco, Veracruz, el galeón de Manila, que conecta Filipinas con América, que supone una de las primeras rutas comerciales. Pero ese mapa que dibujó España da la impresión de que ahora hay algunos interesados en borrarlo, ¿no? ¿Qué le parece que la nueva ley CELA diga que los estudiantes no tienen por qué estudiar, por ejemplo, a los reyes católicos? Pues que no hay que hacer caso a esa ley y uno no puede comprender el presente sin entender los grandes hechos del pasado. Creo que la ideología en el tiempo que vivimos pues nos ciega la vista y que hay que abstraerse un poco de todo eso y combatir la ignorancia, don Javier, que es lo que yo humildemente he tratado de hacer con mi libro, ¿no? Porque creo que el sitio de Valer es una página de la historia universal que merece ser conocida y divulgada, no solo por ese hecho de guerra al que me refería antes, de 337 días en un asedio militar del que probablemente no hay precedente, ¿no? Sino tampoco hay precedente de una reacción por parte del enemigo tan significativa, ¿no? Una loa al vencido como ese decreto de Emilio Aguinaldo por el que pueden volver a España y tener descendientes, gracias a lo cual uno está aquí, ¿no? Y por eso mi agradecimiento al pueblo filipino es tan genuino. Pero tampoco hay precedentes a que un hecho de guerra haya servido 110 años después para que el gobierno de Filipinas declare unilateralmente un día de amistad con la antigua metrópoli, ¿no? Por todo ello, yo creo que conviene
que este episodio de guerra convertido en un puente para recuperar los lazos de amistad y fraternidad con la perla del Oriente, que es lo que trato de hacer con el título, ¿no? Un guiño a que siempre nos acordamos de Cuba, pero Filipinas es la gran olvidada. Pero bueno, que tenemos 5 siglos de memorias compartidas, de historia universal con ese querido archipiélago, y me alegra profundamente que el asedio de Baler pues haya servido para recuperar esa distancia cada vez mayor que nos separaba del archipiélago, ¿no? Y en eso estamos, unos cuantos que, ideologías aparte, pues lo que celebramos es que a 16.000 kilómetros de España pues se compartan multitud de palabras, miles de vocablos del idioma tagalo, la religión, la música, el sentido del humor, como decía Manu Leguineche, y una historia de 5 siglos que no puede ser borrada de un plumazo por mucho que algunos se empeñen, ¿no? Sin lugar a dudas, y el libro de Jesús Balbuena es una magnífica ayuda para que no borremos de un plumazo esa historia. Nos cuenta no solo la historia del bisabuelo Chus, la historia del cabo García Quijano, sino la gesta de los últimos de Filipinas y lo que es parte de nuestra propia historia, la presencia española en Filipinas y todo el legado. Más se perdió en Filipinas, la épica resistencia de los héroes de Baler. Don Jesús Balbuena, muchas gracias por compartir con nosotros la historia del bisabuelo Chus y parte de esa historia que forma parte de nuestras propias vidas. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Y no se vayan, porque seguimos hablando de Filipinas y de la presencia española. Tras una pequeña pausa, les contamos quién fue conocido como el héroe de Cavite. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.
Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardio protegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. En 1895, el capitán Emilio Sánchez Arrojo se hizo cargo de la tercera compañía disciplinaria de Mindanao para guarnecer el fuerte de Victoria en Calaganán, que estaba integrada por 350 tagalos que cumplían pena por robo y asesinato. Al capitán únicamente le asistían los tenientes Castaños, López, Gómez y Álvarez, el médico oficial Felipe Trigo y 4 cabos y sargentos. En total, 10 españoles al frente de los penados. El 27 de septiembre de 1896, mientras cenaba con 2 de esos oficiales, un grupo de disciplinarios se abalanzó sobre ellos a tiros y cuchilladas, dando muerte al teniente Álvarez e hiriendo al médico Felipe Trigo. El capitán Sánchez de Arrojo recibió un machetazo en la cabeza y en la cara, y a pesar de sus heridas, consiguió rechazar a los rebeldes y, ayudado por 2 indígenas que se pusieron de su parte, causarles bajas. Cuando consiguió reunirse con los suyos, 10 en total, se enfrentó a los más de 300 rebeldes que les apuntaban con sus fusiles. El capitán se puso al frente de la defensa, pero una descarga de fusilería del enemigo diezmó a sus hombres. El médico Trigo, gravemente herido, pudo ocultarse y cuando los rebeldes se retiraban, escuchó que planificaban atacar a continuación el fuerte Briones en Iligán, la capital de los establecimientos españoles en el norte de la isla. Pensando que ahí ya no podía hacer nada, al creer que todos sus compañeros estaban muertos, decidió ir a dar aviso a Iligán y, arriesgándose a ser capturado, escapó del fuerte entre los disparos del centinela y atravesó la selva en un trayecto de 2 kilómetros que tardó 8 horas en recorrer casi a rastras. Consiguió avisar a sus compañeros y de inmediato una columna de rescate partió hacia el fuerte Victoria, donde a las 3 de la madrugada encontraron al capitán Sánchez de Arrojo moribundo, pero aún con vida, entre los cadáveres de sus compañeros. Consiguieron salvarlo, aunque perdió un ojo, el brazo derecho y una pierna a causa de los machetazos y las balas recibidas. Su heroico comportamiento le hizo merecedor de la Cruz Laureada de San Fernando y el ascenso a comandante. Estas que ven son varias de las condecoraciones con las que fue reconocido en su carrera castrense, entre ellas la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. La Laureada de San Fernando no está porque fue enterrado con ella. Y estas que pueden ver sobre la mesa de los intocables son esas medallas que nos ha traído su bisnieto, algunas fotografías y el propio revólver que él mismo empuñó en esa heroica acción. Su bisnieto es Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches a vosotros. Bueno, ¿cuándo supo usted que su abuelo, su bisabuelo era el llamado héroe de Cavite? Bueno, yo lo supe muy pronto, ¿no? Porque mi familia, todos militares, de infantería y de artillería, pues lógicamente cuando tienes un laureado militar, con la medalla militar individual o la laureada de San Fernando, pues es algo digno y muy honroso que esté en la familia, ¿no? Provengo de una familia militar y yo, pues modestamente, hubiera podido seguir también la misma carrera militar. Y mi padre, también militar, de artillería, de Estado Mayor y general,
pues lógicamente a su hijo pequeño no le podía hurtar desde el primer momento las verdades de la familia, ¿no? Y prueba de ello que siempre lo hemos tenido en casa, ha ocupado estos retratos, tanto de Emilio como de la familia, los lugares predominantes, puesto que sabíamos todo lo que representaba, quién era, pero lo que representaba para la familia, ¿no? Vamos a echar un vistazo a estos retratos y estos objetos que nos ha traído y que tenemos esta noche sobre la mesa de los intocables. Díganos, empezando por la izquierda, vemos la fotografía de su bisabuelo con muletas, puesto que ya a consecuencia de las heridas causadas perdió una pierna, al igual que un brazo y un ojo. Sí, correcto. Las heridas que él sufre 23 heridas en esta embestida de los rebeldes, de los penados rebeldes tagalos, ¿no? Pero las principales, como muy bien dice el médico y como muy bien dice él, son primero recibiendo ya 3 cuchilladas directamente en la cabeza. O sea, algo tremendo, ¿no? Cuéntenos qué más fotografías vemos. ¿Al lado? Pues vemos la de su hermana, o sea, la de su madre, lo principal de la derecha, en este caso de la que se encuentra la más antigua. En el centro tenemos el retrato de Isabel de Borbón, del cual, pues bueno, mi familia ha sido dama de compañía, dama no de compañía, sino prácticamente de la familia de Borbón en España. Vemos también una foto pequeña de una dama con sombrero. Es su hermana de Emilio, de Elena Sánchez de Arrojo, del cual descendemos todos nosotros. Su hermana de joven, porque hay otras fotos que existen que es de mayor, pero yo he querido traer de ella de joven, que fue además también de Acción Católica y la primera persona que fue concejal en Guadalajara, y también hizo muchas obras sociales y en fin. Pero bueno, centrándonos en Emilio, pues bueno, ha sido que es la última foto que nos encontramos con todas sus heridas, sus 23 heridas, ¿no? Vemos el revólver del capitán Emilio Sánchez de Arrojo, el mismo revólver presuponemos que utilizó en esta acción que le mereció la laureada de San Fernando y por la que ya pasó a ser conocido como el héroe de Cavite. De Cavite, correcto. Ese revólver se encontraba en todas las pertenencias, quitando la medalla, la laureada de San Fernando, que lógicamente se enterró con él, porque en aquella época no se llevaban todas, sino se ponía únicamente la más importante, ¿no? Por eso conservo yo las demás. Y las demás vemos la medalla al mérito militar con distintivo rojo y algunas otras condecoraciones. Exactamente, a Cruz de Guerra, y el resto son condecoraciones, por llamarlo de alguna manera, que, bueno, pues son más pequeñas, no, son todas importantes, pero en fin, son medallas, no, son 2 grandes cruces, la medalla militar, perdón, la laureada de San Fernando y, bueno, pues el resto de condecoraciones que vemos ahí, ¿no? Su revólver y su funda de revólver. ¿Qué es lo que le contaban en la familia acerca de las aventuras de su bisabuelo? Bueno, hay que decir que el relato viene de mi abuelo, que ya a mi padre ya le decía que bueno, que hay que darlo todo por un bien superior, que en este caso, como buenos militares, no era más bien superior que el pueblo de España y la nación española. Y mi padre me contaba a mí, hijo, lo único que se puede estar orgulloso es de ser español. Entonces, claro, eso yo lo aprendí desde muy joven, pero claro, teniendo este tremendo retrato siempre enfrente y puesto, igual que teníamos otros de la familia, este es uno de los que yo concedía mayor importancia debido a las heridas. Mi padre también perdió un ojo izquierdo en la Revolución de Asturias, pero 23 heridas a una misma persona y que no lograran acabar con él y que no rindiera la plaza, no rindió la posición y entregó esa posición a tropas españolas. Esto no quiere decir nada más que la importancia del deber y de lo que implica España, ¿no? La verdad es que el destino y misión que tenía el capitán Sánchez de Arrojo era bastante ingrato, era ponerse al frente de una compañía de penados, ¿no?, de disciplinarios que les llamaban, que eran nativos condenados por asesinato, por robo, y convertirles en soldado al servicio de las tropas españolas. Claro. No debía ser fácil mandar ese tipo de tropa. Ese era el objetivo, pero hay un dato importante en estos penados, porque luego se incorpora un pequeño grupo, que son los que se sublevan, porque hasta el momento no había habido ningún problema.
Según he leído yo en las incorporan... memorias de su bisabuelo, los penados que tenía eran gente con las que contaba bastante confianza, que apreciaban con buen enormemente comportamiento, a su capitán, hasta que fue enviado un grupo de otros 10, creo, que son los que sublevaron al resto, ¿no? Exactamente, de esas primeras sublevaciones que ya había en Filipinas, en Manila, tenían a los oficiales españoles porque les cuidaban a estos penados, entonces les tenían en consideración, hasta que llegan estos 10 penados también y se produce los fatídicos hechos del 12 de octubre Son los que el 25 de septiembre de 1895. La revuelta, ¿no? Y y atacan al capitán y a sus oficiales mientras estaban cenando. Exactamente, mientras estaban cenando en el salón o en la dependencia que se encontraban, y les propinan los machetazos, los tiros posteriores, y bueno, se producen las 23 heridas. Ajá. Y aún así no consiguen acabar con su vida. Y a pesar de que los españoles eran solo 10, de que matan a uno de los oficiales, al teniente Álvarez en esa cena, de que el médico Trigo queda herido, de que su bisabuelo también recibe un machetazo en la cabeza y otro en la cara, a pesar de eso, su bisabuelo se pone al frente de sus hombres, consigue reagrupar a los pocos españoles que quedaban. Y da las órdenes. Da las órdenes, organiza la defensa y se enfrenta a 300 sublevados armados con fusiles. Él en su propia crónica dice que son 370, ¿no? De hecho, en el penal había unos 300, 310, 320, bueno, más de 300, unos cuantos oficiales españoles, y pues bueno, pero aquí lo importante yo creo que es conocer que en inferioridad de condiciones, cuando todo le es adverso, se dan las órdenes necesarias, puesto que existían esas órdenes, primero de no entregar la plaza, segundo de avisar a las fuerzas y que esto no cayera en manos enemigas, ¿no? Y sobre todo, pues el hecho de cumplir con su deber, y cumplir, como él dijo en ese preciso momento al teniente Álvarez y al teniente Castaños y al médico Trigo, si hay que morir, hay que morir con honor. Otro hombre heroico fue el oficial médico, Felipe Trigo, que cuando pensó que su bisabuelo estaba muerto y que todos sus compañeros habían muerto, y al saber que los rebeldes iban a atacar el otro fuerte, arrastrándose durante 8 horas para ganar esos 2 kilómetros que le separaban de ese punto, consiguió avisar a sus compañeros que pudieran así repeler el ataque. Exactamente, sí, yo creo que es el hecho en concreto que le salva la vida a él, ¿no? Porque posteriormente el hecho es que está ya prácticamente moribundo, se encuentra en una situación terrible, fumándose un cigarro, sabiendo que había cumplido con su deber, sabiendo que eso era España, y que los españoles, como el lema de los viejos tercios, no nos retiramos nunca, ¿no? Y que él ha cumplido su deber, y que lo que venga después, como él, repito la frase que él dijo, porque yo creo que no hay nada más que añadir: si hay que morir, hay que morir con honor. ¿Cree usted que en España respetamos a nuestros héroes, conocemos nuestra historia y la valoramos como es debido? Bueno, hay gente que sí que lo hace, y que estamos orgullosos no del hecho en concreto, sino en mayúsculo, ¿no?, de lo que significa España y los españoles, ¿no? Yo creo que nuestros héroes luchaban por España, no por ellos, no por ganar condecoraciones, no por tener un ascenso de capitán a comandante como le ocurrió a él o como otros muchos, ¿no?, sino por la idea de España, por la idea de los españoles, por la idea de un bien común. ¿Y qué queda de lo que fue la presencia española en Filipinas? Bueno, yo realmente poca, porque realmente lo que ha venido detrás, pues bueno, ha sido borrarlo un poco, pero hay gente todavía que bravamente de alguna manera la auspicia, la recobra, pues como ha pasado con el pasado en Estados Unidos, ¿no?, que ha habido muchos años que era desconocido cuál ha sido la aventura española en América. Bueno, en América la hemos conocido por Cortés y tal, pero en concreto en los Estados Unidos, hasta que han llegado a poner los retratos, ¿no? Yo creo que España está llena de grandes héroes, pero de grandes héroes que han hecho gestas, y que no nos hemos dado cuenta las grandes gestas que han hecho hasta que las hemos visto cuando ha habido gente que ha atacado precisamente esos principios fundamentales por lo que estos héroes han hecho lo que han hecho, que no es otra idea que la hispanidad y España. Y que forman parte de nuestra historia. En 1898 España perdió Filipinas, al igual que Cuba. Desaparecían así los últimos vestigios de lo que fue el Imperio español. Pero Filipinas es hoy lo que es, gracias a la presencia española. En 1521, Fernando de Magallanes llegó a Filipinas y tomó posesión de las islas para España.
En 1565, Miguel López de Legazpi llegó desde la Nueva España y fundó el primer asentamiento en la actual Cebú. En 1571 se estableció en Manila, la capital de Filipinas y de las Indias Orientales Españolas. Desde esa capitanía, España controlaba otros de sus territorios en el Pacífico, como Guam, Palaos, las Islas Carolinas y las Marianas. Entre los siglos XVI y XIX, el galeón de Manila comunicó el archipiélago con las Américas, estableciendo una ruta comercial. Los españoles fundaron escuelas, universidades y hospitales, llevaron el arado, la imprenta, el reloj y la construcción en piedra. Se estableció la educación pública gratuita, se alfabetizó el país y se le dio una lengua, el español. El doctor José Rizal, médico e intelectual, defendía que Filipinas fuese considerada como una provincia más de la corona española, pero confundido con un revolucionario del Katipunan, fue ejecutado por el general Polavieja. Una gran injusticia por parte de una metrópoli demasiado alejada como para conocer detalles de sus dominios de ultramar. En 1898, la guerra entre España y Estados Unidos se inició en Cuba y alcanzó Filipinas. Los últimos de Filipinas, de los que ya hemos hablado, fueron la última resistencia antes de que el archipiélago pasara a manos estadounidenses. Hoy en día quedan muchos vestigios de nuestra presencia, aunque se ha perdido el idioma español. Javier Ruescas es el presidente de la Asociación Cultural Galeón de Manila. Don Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué fue el Galeón de Manila? El Galeón de Manila fue el vínculo comercial, político y cultural también de Filipinas, que entonces era la Capitanía General de Filipinas, con el Virreinato de la Nueva España, con México, desde donde se gobernaba. O sea, la Capitanía General, como bien ha explicado usted y en ese mapa que han visto los telespectadores, comprendía no solamente el archipiélago filipino, sino las Carolinas, lo que hoy es Micronesia, las Marianas, Guam y Palau. Entonces, el galeón lo que hacía era recorrer todos los años la ruta entre Acapulco, en el Pacífico mexicano, y con escala en Guam conectaba con Manila. O sea, todos los años un galeón salía de Acapulco, hacía escala en Guam y llegaba a Manila. Y unos meses más tarde volvía de nuevo a Acapulco, con lo cual conectaba las Islas Filipinas con la sede de la Nueva España, que estaba en México. Es decir, que esa comunicación del Galeón de Manila entre Filipinas y las Américas fue la primera globalización gracias a España. Efectivamente, porque ya existían la ruta de las flotas de Indias en el Atlántico, que conectaba la metrópoli, la España peninsular, con los territorios americanos, y con esta otra ruta, la ruta del Pacífico del Galeón de Manila, se conseguía efectivamente una ruta mundial, ¿no? Muchos historiadores lo consideran el inicio de la globalización. Porque hay que tener en cuenta que fueron los españoles los que descubrieron y dominaron el Pacífico, al que se llamó el Lago Español. Efectivamente. O sea, la mayoría de las personas saben y conocen muy bien los vínculos que tenemos con América, porque allí todavía se habla español. En la mayoría de los países de América se habla español, y lo que fueron antiguamente territorios españoles de ultramar, allí la lengua oficial es español. Pero mucha gente desconoce efectivamente lo que usted ha dicho, que durante casi 3 siglos España también navegó, colonizó y comerció en el otro gran océano, que es el Océano Pacífico, a través del Galeón de Manila. Entonces, esas dos rutas combinadas realmente cruzaban 2 grandes océanos, el Atlántico por un lado y el Pacífico por otro, y unían 3 continentes, o sea, Europa con América y a su vez con Asia. ¿Qué queda en Filipinas de la presencia española? Pues aunque no quede el idioma, porque a partir de principios del siglo XX, con la llegada de la administración norteamericana, se cambió el idioma del español al inglés, sí quedan muchos otros elementos culturales de origen español o incluso hispanoamericano, digamos su versión hispanoamericana de la cultura española, rasgos mexicanos o peruanos, en Filipinas, como son pues, en la gastronomía, por ejemplo, en los bailes, en la música. En Filipinas existen jotas, existen fandangos, existen una serie de bailes que suenan a nuestra música tradicional folclórica española, pero
si uno ve a los filipinos bailando, pues tienen una indumentaria pues propia de allí, ¿no?, del lugar. Utilizan, por ejemplo, en vez de castañuelas de madera, castañuelas de bambú, por ejemplo. O sea que en la comida, en los bailes, pero también en la arquitectura, cualquier español o hispanoamericano que vaya a Filipinas se sorprenderá de ver muchas iglesias que son de la época española, catedrales, fuertes españoles, edificios gubernamentales que todavía se utilizan hoy en día, que fueron construidos originalmente en época española, el Palacio del Gobernador, sin ir más lejos, en la Plaza de Roma, en Intramuros de Manila. Y luego en las propias costumbres, la religión cristiana, ¿no? Más de un 80% de la población filipina es católica y como un pueblo católico, pues celebran Navidad, celebran Semana Santa, hay patronos de sus ciudades, hay procesiones, se celebra el famoso Santo Niño en Cebú, por ejemplo, todos los años en enero, la procesión de Santo Niño, el Sinulo, que llaman ellos, los cebuanos. Y en Manila es muy famosa, por ejemplo, la procesión del Jesús Nazareno, del Cristo Negro Nazareno, que tiene enorme devoción. Basta buscar Cristo Nazareno Manila en internet y verán la cantidad de personas que acuden a esas procesiones. Así que está la impronta, digamos, hispánica todavía en Filipinas, aunque ya el idioma no perdure. Está la impronta, es algo que debemos recordar, porque justamente se celebra ahora el 5º centenario de la primera circunnavegación de la Tierra en la historia. Fue la expedición de Magallanes y Elcano, una empresa española que culminó esa vuelta al mundo, un hecho absolutamente histórico que cambiaría para siempre las comunicaciones. Don Javier, ¿por qué España le ha dado tan poco brillo a la celebración de este 5º centenario, mientras que Portugal sí ha sabido capitalizarlo? Pues eso es una buena pregunta. Eso es una pregunta que desafortunadamente no tengo la respuesta, pero una gesta de esta magnitud, desde luego, debería habérsele dado más importancia. Ha habido algunas iniciativas. Hay una sociedad conmemorativa del 5º centenario, ha habido algunos documentales, algunas actividades culturales, pero es verdad que quizá poco en comparación con la importancia, ¿no?, y con la magnitud de esa gran hazaña que realmente cambió la concepción del mundo. O sea que antes de 1522 se sabía que la Tierra era redonda, pero nadie realmente lo había probado, ¿no? Nadie había realmente navegado alrededor del mundo para demostrarlo. Claro, el hecho de que Magallanes fuera de origen portugués, aunque nacionalizado español y en esta expedición patrocinada por la corona española, está claro que la gesta es española, sin embargo los portugueses sí han sabido reivindicar esa parte que les correspondía, ¿no? Claro, Magallanes era portugués, él de hecho sirvió en la Marina portuguesa durante muchos años, estuvo en Asia y adquirió grandes conocimientos de navegación. Pero claro, cuando propuso al rey de Portugal esta nueva ruta, es decir, el buscar una ruta con Asia para poder comerciar con las especias, navegando hacia Occidente, es decir, navegando hacia América y por tanto cruzando el Pacífico y establecer una ruta marítima directa con Asia, el rey de Portugal, que ya tenía la ruta por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, por África, pues rechazó su propuesta. A Magallanes le parecía tan importante que, como usted bien dice, se desnaturalizó portugués y se naturalizó castellano, y entonces le propuso este proyecto al rey, a Carlos V, al rey español, y que sí, que lo apoyó, y por tanto tuvo lugar esa gran hazaña, que luego culminó Juan Sebastián Elcano, porque Magallanes murió a mitad de camino. Sí. Y cuéntenos, señor Ruescas, ¿qué hacen ustedes en la Asociación Cultural Galeón de Manila? La Asociación Cultural Galeón de Manila es una asociación, pues como el propio nombre indica, cultural y divulgativa. Hacemos proyectos de difusión cultural, conferencias en universidades, hemos hecho un documental sobre el idioma español en Filipinas, cualquier tipo de actividades para dar a conocer la historia común hispano-filipina y también porque la historia es una cosa que ha pasado, pero lo que hoy perdura y pervive, y es interesante recordarlo, son los vínculos culturales que existen con ese hermano o primo, que podríamos llamarlo, al otro lado del mundo, que es Filipinas. O sea, tenemos muchísimas cosas en común con Filipinas, pero no se conocen. Entonces nuestra asociación pues intenta dar a conocer esas cosas.
Don Fernando Martínez Dalmau, ¿por qué estamos viviendo en España en este momento en el que da la impresión de que algunos, incluso desde nuestro propio gobierno, están tratando de reescribir la historia, de no dar el valor que merecen todo el legado, el pasado glorioso de nuestro imperio y una serie de hazañas de las que somos herederos? Bueno, yo pienso que la historia no se puede reescribir, eso para empezar a hablar. La historia es historia, te guste, no te guste, pues los hechos están ahí, repito, aquí tenemos una prueba. Pero reescribir la historia, segundo, es un error, porque ¿qué historia vas a reescribir después de borrar la que tú quieres borrar? O sea, ¿qué historia te vas a inventar o qué vas a manipular? Pienso que la historia es para los historiadores, para los descendientes también es la historia y para todo el pueblo español también es la historia, porque cada uno tiene derecho a su propia historia y a elaborar su propia historia y tener conocimiento de ella. Dicho esto, que entraría dentro de los derechos que tenemos todos los españoles, de tener nuestra propia historia y de conocer nuestra propia historia. Dicho esto, para mí lo más importante de todo esto es que se están elaborando hasta leyes para ir contra la historia. Y esto me parece, bueno, eliminar callejeros, parece que es que nos hemos vuelto locos, es que la historia nos enseña más a nosotros, porque viene de nuestro pasado, viene de nuestros ancestros, porque tenemos que entender que la historia, como España, no es propiedad nuestra, es que ni siquiera es propiedad de los que vayan a venir, sino que tiene una línea argumental, que es la historia en mayúsculas, y una línea física, que es la España en la que vivimos, que viene de atrás y tendrá un futuro. Y para mí pervertir eso es olvidar absolutamente las grandes hazañas que hemos hecho, el hispanismo, las universidades. Quería decir que por encima de los hechos militares están las universidades, como pasa en otros países, ¿no? Que precisamente el legado que de los españoles han sido las universidades. Bueno, en América las primeras ciudades y universidades son fundadas por españoles. En Filipinas lo acabamos de mencionar, la presencia de escuelas y universidades, así como de hospitales. Y de hospitales, quería decir también. Los hospitales importantísimos, porque hasta la fecha no había hospitales, con lo cual el legado es tremendo, ¿no? Y luego, para mí, algo como importante, que es el dar precisamente donde hemos estado los españoles, la naturaleza de consanguíneos y de hermanos a todos los pueblos donde hemos pasado. Para mí eso es importantísimo, porque no me gusta hablar de globalización, pero sí entiendo que el mundialismo que España ha aportado al resto de la historia del mundo es una historia de derechos, de hermanamiento y de grandeza. Como ven, en España sufrimos pérdida de memoria histórica, algo que no debemos tolerar y algo que debemos combatir. Como algunos ahora pretenden reescribir esta historia, pero no solamente la de nuestro glorioso pasado del imperio, incluso una historia mucho más reciente, la del terrorismo de ETA. Hay quien pretende blanquear el pasado criminal de esos asesinos y de eso les vamos a hablar. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La Razón te trae la primera radio digital portátil multifunción, ideal para escuchar en la cocina, en el baño, de paseo. Sintoniza y guarda tus emisoras de forma automática. Su calidad de sonido es sorprendente como radio, altavoz Bluetooth y reproductor MP3. Y no necesita pilas porque es recargable. Este sábado la cartilla con La Razón.